días, bienvenidos a No se mate. El día de hoy vamos a ver el tema de series utilizando el criterio de la raíz. Vamos. Bueno, para resolver una serie mediante el criterio de la raíz, nosotros tenemos la siguiente fórmula, por así decirlo, ¿verdad? Cuando nosotros identifiquemos una serie donde su función, o sea, esto de aquí adentro, esté elevado todo a la n, nosotros podemos fácilmente identificar que se resuelve utilizando el criterio de la raíz. ¿Cómo se utiliza el criterio de la raíz? Vamos a escribir un límite cuando n tiende al infinito de una raíz a la n, donde lo de adentro va a ser exactamente nuestra función elevada a la n. Eso nos tiene que dar un número real L. Si L es menor a 1, la función, o sea, la serie va a ser convergente. Si L es mayor a 1, entonces va a ser divergente. Pero si L es exactamente igual a 1, significa que no es concluyente, o sea, no podemos utilizar este criterio para determinar si nuestra serie es convergente o divergente y necesitaremos utilizar otro criterio. Entonces, en nuestro ejercicio número 1 tenemos la serie desde n igual a 1 hasta el infinito del seno de 1 sobre n elevado a la n. Entonces, utilizando el criterio de la raíz, vamos a tener el límite cuando n tiende a infinito de la raíz de n. Por dentro vamos a tener el seno de 1 sobre n elevado a la n. Entonces, recordemos que aquí se nos va a cancelar la raíz de n con esta n de aquí. Entonces nos va a quedar el límite cuando n tiende a infinito del seno de 1 sobre n. Entonces nosotros debemos de pasar este infinito sustituyendo nuestra n. Entonces vamos a tener el límite cuando n tiende a infinito del seno de 1 sobre infinito. Entonces, si nosotros recordamos que si tenemos una constante sobre infinito, esto va a ser igual a 0. Entonces aquí tenemos la constante 1 sobre infinito, que es igual a 0. Y si nosotros utilizamos la calculadora para sacar el seno de 0, entonces el seno de 0 es 0. Entonces esto evaluado va a ser 0. Ahora, 0 es menor a 1, no es igual a 1, tampoco es mayor a 1. Entonces, nuestra serie, ya que es 0 y 0 es menor a 1, entonces es convergente. La serie es convergente mediante el criterio de la raíz. Vamos a hacer un segundo ejemplo utilizando igual el criterio de la raíz. Tenemos la serie que va desde n igual a 1 hasta el infinito de la función 2n al cuadrado sobre 3n al cuadrado menos n más 1. Todo eso está elevado a la n. Entonces nosotros utilizamos el criterio de la raíz, donde vamos a tener el límite cuando n tiende a infinito de la raíz de n. Dentro vamos a tener 2n al cuadrado sobre 3n al cuadrado menos n más 1 elevado a la n. Entonces recordemos que se nos cancela la raíz con esta n. Entonces vamos a tener nada más el límite cuando n tiende al infinito de 2n al cuadrado sobre 3n al cuadrado menos n más 1. De aquí en adelante nosotros pues tenemos que resolver este límite. Si nosotros evaluamos, vamos a tener infinito sobre infinito. Entonces nosotros aquí podemos utilizar la regla del L'Hopital. Entonces, utilizando la regla del L'Hopital, indicamos que vamos a utilizar la regla del L'Hopital y vamos a evaluar el límite cuando n sigue tendiendo al infinito. Derivamos la función de arriba, la derivada de 2n al cuadrado sería 4n, y derivamos la función de abajo. La derivada de 3n al cuadrado sería 6n, la derivada de menos n sería menos 1 y la derivada de 1 sería 0. Evaluamos aquí y nos va a dar infinito sobre infinito. Ahora,
podemos volver a utilizar la regla del L'Hopital. Entonces, volvemos a poner el límite cuando n tiende a infinito. La derivada de 4n es 4. Y la derivada de 6n es 6. Y la derivada de menos 1 es igual a 0. Ahora, 4 dividido entre 6 nos va a dar 2/3. Y esto es igual a 0.6666. Entonces, aquí concluye nuestro límite. Como 0.66666 es menor a 1, esto 2/3 es menor a 1, entonces nuestra serie es convergente, utilizando el criterio de la raíz. En nuestro tercer ejercicio tenemos la serie que va desde n igual a 2 hasta el infinito de la función menos 2n sobre n más 1 elevado a la 5n. Cabe recalcar que para utilizar el criterio de la raíz, nosotros no importa, por así decirlo, si n empieza en 0, si empieza en 1, en 2, en 3, en 4. Esto es importante en otros criterios que en otros videos vamos a ver, pero en este criterio esto no nos interesa. Entonces, vamos a tener el límite cuando n tiende al infinito de la raíz de n. Escribimos nuestra función aquí, menos 2n sobre n más 1, y esto está elevado a la 5n. Ahora, ¿qué pasa en esta situación? Bueno, nosotros vamos a venir y vamos a cancelar la raíz n con la n nada más. Entonces nos va a quedar el límite cuando n tiende al infinito de menos 2n sobre n más 1, y esto va a estar elevado a la 5. Si nosotros resolvemos esta operación, entonces es como, recordemos que esto es como que tengamos menos 2n elevado a la 5 y n más 1 elevado a la 5. Entonces, ya hecho esto, nos quedaría el límite cuando n tiende al infinito de, aquí lo tengo anotado ya, sería igual a menos 32n a la 5 sobre n a la 5 más 5n a la 4 más 10n a la 3, 10n a la 3 más 10n al cuadrado, 10n al cuadrado más 5n más 1, más 5n más 1. Ahora, nosotros debemos de evaluar este límite cuando n tiende al infinito y nos va a dar infinito sobre infinito. Entonces, lo más recomendable sería utilizar la regla del L'Hopital. Utilizamos la regla del L'Hopital y nos quedaría el límite cuando n tiende al infinito. La derivada de menos 32n a la 5 sería menos 32 por 5, que sería negativo 160n a la 4 sobre, aquí derivamos cada uno, sería 5n a la 4 más 20n al cubo más 30n al cuadrado más 20n más 5. Ahora nos va a seguir dando infinito sobre infinito. Entonces utilizamos de nuevo siempre la regla del L'Hopital. Entonces nos va a quedar el límite cuando n tiende al infinito. Ahora, negativo 160 por 4 sería negativo 640. Negativo 640n al cubo sobre 5 por 4 sería 20n al cubo más 20 por 3 sería 60n al cuadrado más 30 por 2 sería 60n más 20. Vamos a seguir por aquí arriba. Vamos a seguir derivando otra vez utilizando lo que es la regla del L'Hopital. Entonces, vamos aquí,
no vamos a seguir escribiendo el límite cuando n tiende al infinito, ya que se entiende que esto se debe de seguir de igual forma con un límite, pero para ahorrarnos un poco de espacio lo vamos a seguir derivando de esta forma. Entonces, negativo 640 por 3 sería negativo 1920, negativo 1920 sobre, perdón, n al cubo al cuadrado sobre 20 por 3, que sería 60n al cuadrado, más 60 por 2 sería 120n más 60. Esto nos va a seguir dando infinito sobre infinito. Entonces vamos a utilizar de nuevo la regla del L'Hopital y nos va a dar negativo 1920 por 2 sería negativo 3840. Negativo 3840n sobre 60 por 2, 120n más 120. La derivada de 60 es 0. Eso nos vuelve a dar infinito sobre infinito. Utilizamos la regla del L'Hopital de nuevo. Ahora, vamos a tener acá la derivada del negativo 3840n sería negativo 3840 sobre la derivada de 120n sería 120. Entonces vamos a tener el límite cuando n tiende al infinito de negativo 3840 sobre 120. Ahora probamos si negativo 3840 dividido entre 120 nos va a dar negativo 32. Negativo 32. Ahora, ¿qué pasa cuando nos da un valor negativo tan elevado, por así decirlo? Hay que recordar un intervalo de convergencia que va desde 0 hasta 1. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, recordemos que si L es menor a 1 es convergente, si L es mayor a 1 es divergente, y si L es exactamente igual a 1, entonces no se puede concluir. ¿Qué pasa con el negativo 32? El negativo 32 se pasa de nuestro intervalo de convergencia, porque recordemos que el negativo 32 está mucho más para acá del 0. ¿Qué sucede? Esto es como que nosotros veamos nuestra fórmula. Recordemos que tenemos cuando n, la raíz n de an elevado a la n. Bueno, esto es como que nosotros vengamos y le apliquemos un valor absoluto a n elevado a la n. Entonces, eso nos va a dar igual a L. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Como es negativo 32, entonces se sale de nuestro intervalo de convergencia. Ahora, si nosotros metemos ese negativo 32 en un valor absoluto, nos va a dar 32 positivo. Entonces, es como que nosotros tengamos aquí el valor absoluto de negativo 32, que va a ser igual a 32. Y 32 es mayor a 1. Entonces, va a ser divergente. Nuestra serie, utilizando el criterio de la raíz, va a ser divergente. Es importante recordar este intervalo de convergencia cuando en nuestros resultados tenemos negativos tan altos que nosotros, si solo lo vemos de esta forma, podemos tentar a decir que es convergente, ya que negativo 32 sí es menor a 1, pero se sale de nuestro intervalo de convergencia. Si este video les ha gustado y les ha ayudado, espero que le den un like y se puedan suscribir a mi canal. Muchísimas gracias.